¿Alguna vez te has preguntado lo increíblemente difícil de entender que resulta pensar la manera en que Dios nos ha amado? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo suena que el Dios que creó todo lo que vemos aquí alrededor nos conoce a nosotros y nos ha amado? Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y te doy gracias por estar nuevamente en un grupo de casa, por estar nuevamente en un grupo de conexión. Ese es un tiempo que tú y yo tenemos para poder estrechar nuestros lazos entre nosotros y conocer más acerca del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan comienza su libro hablándonos acerca de Jesús, pero intencionalmente utiliza las palabras muy similares que se utilizaron en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros pensamos en la persona de Jesús, cuando nosotros pensamos en nuestro Señor, Juan quiere que tú y yo podamos pensar en Él y pensar en algo que es de vital importancia. ¿Qué es esto? Que Jesús es Dios. Jesús es ese Dios creador de todo el universo. En el principio era el Verbo, dice Juan en ese versículo 1. Y esto significa que antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que todo comenzara a existir, aún antes de que el mismo tiempo existiera, antes de eso ya era el Verbo, ya existía aquel que es el Verbo, aquel que es la palabra. Y Juan se está refiriendo a Jesús. Habla acerca de Jesús y nos enseña cómo Jesús ya estaba presente, cómo cuando Génesis habla ahí en el capítulo 1 acerca de la creación de Dios, vemos a Jesús de una manera activa en la obra de creación. Vemos cómo hay una distinción entre el Padre y el Verbo, o el Padre y el Hijo que nosotros conocemos. Pero aún así son ese mismo Dios que está obrando a favor de nosotros. En ese principio Dios existía, la persona de Jesús existía ya ahí en medio. Y ese Dios es el que vino y habitó entre nosotros. Dice el versículo número 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús estaba desde antes de que tú y yo existiéramos, Él ya existía. Él era Dios, Él era el Señor sobre todas las cosas. Él estaba y vivía en esa comunión juntamente con el Padre desde antes de todas las cosas. Luego vemos que en la narrativa de Juan nos dice que este verbo, que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este verbo de Dios vino y estuvo entre nosotros. ¿Sabes? Hay una frase que mucha gente dice y que lo escuchamos por todos lados. Personas dicen que todos somos hijos de Dios. Dice, todos somos hijos de Dios. Pero sabes, la Escritura dice algo un poco diferente, pero sustancialmente distinto, ¿sí?, de esta aseveración. Dice ahí en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínate esta locura que está escrita en este pasaje. ¿Qué locura es esta? El escuchar y decir a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Hijo, a todos ellos, dice, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? De tal manera que no todos son hijos de Dios, no todo ser humano es hijo de Dios, sino quienes, según este pasaje, son hijos de Dios. Todos aquellos que creyeron en el Hijo de Dios, todos aquellos que creen en el Hijo de Dios, todos aquellos que creerán en el Hijo de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Sabes, el Señor vino a nosotros y está buscando que nosotros estemos en comunión con Él. Está buscando que nosotros nos acerquemos a Él y podamos caminar en esa comunión. Para esto, tú y yo necesitamos creer en Jesús. Creer en quién es Él. Cuando la Biblia habla acerca de creer, no solamente se refiere a un creer intelectual, sino la Biblia está hablando de un creer en nuestro corazón
que nos impulsa a caminar y a hacer, a poner por obra. De tal manera que cuando la Biblia nos habla acerca de creer, siempre el creer bíblico es un creer que produce. ¿Por qué? Porque esto es la realidad. Cuando nosotros creemos en algo, ¿sí? Si tú crees, cuando tú eras niño y tú creías que tu mamá te iba a sonar, ¿verdad?, una nalgada si tú te portabas mal, tú lo creías y actuabas en consecuencia. ¿Qué pasaba si tú no creías en eso? También actuabas en consecuencia, ¿verdad? Y cuando venía el castigo, entonces ya creías. Pero antes de eso, dependía de lo que nosotros creíamos en nuestro corazón. Cuando una persona dice, yo creo en Jesús, entonces, en consecuencia, yo comienzo a cambiar mi manera de caminar. Se va a notar en todo lo que yo soy, en todo lo que yo hago. No es suficiente decir, yo creo en Dios porque creo en la Navidad y porque creo en Semana Santa. No, creer en el Señor, creer que Él es el Hijo de Dios, es creer que Él es Dios mismo. Y eso lo cambia todo. Él es Dios, ¿sí? Él es el Dios que vino y estuvo entre nosotros. Este verbo vino, y como dijimos ahorita, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Este pasaje, ese simple versículo, encierra uno de los misterios más grandes que nosotros podemos escuchar en toda nuestra existencia. Un misterio que ni los teólogos más ilustres de toda la historia han podido explicar, ¿sí? Pero es algo que entendemos y que aceptamos, ¿sí? Que el verbo de Dios, que Dios mismo, ese Dios creador, ese Dios que estaba en el principio, ese Dios majestuoso y poderoso, ese verbo de Dios que creaba, que con el solo hablar, esa palabra hablada de Dios, cuando Dios decía que sea hecho esto, Jesús es mostrado aquí como esa palabra hablada que creó la oscuridad, la luz, la tierra, el mar, las aguas, las plantas, donde todos los elementos obedecían al sonar de aquella voz. Ese verbo, dice la Escritura en este versículo 14, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por alguna razón misteriosa, una razón que no entendemos y que no alcanzaremos a comprender, creo que nunca en su totalidad, es que Dios nos amó. Dios nos amó de tal manera que Él vino y tomó un cuerpo de carne y hueso. Un día el Señor determinó tomar y venir y nacer de una mujer en esta tierra, crecer como tú y yo estamos aquí, y en ese cuerpo de carne derrotar al pecado para ganar victoria para nosotros, ¿sí? Él no tenía que hacerlo, Él no debía nada de eso, Él era Dios, ¿sí? Pero ese Dios decidió vestirse de carne y hueso y caminar entre nosotros y habitar de una manera increíble para la gloria de Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo, para mostrarnos la esencia de Dios en esta tierra y para mostrar su amor para con nosotros. El versículo 18 nos habla y nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero luego añade algo que es importantísimo para nosotros. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabes? A Dios, como Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, dice, nadie le ha visto. ¿Sí? Ningún ser humano ha podido verle literalmente, porque no soportaríamos el estar ahí en nuestro cuerpo de pecado. Pero dice que el Hijo, el unigénito del Padre, Él nos ha dado a conocer a Jesús. Él nos ha dado a conocer al Padre. Jesús, cuando vino y caminó en esta tierra, Él fue ese reflejo de Dios que nos permitió conectar como seres humanos. Nuestro entendimiento se amplió. Nuestro entender del amor de Dios fue mucho más claro porque lo vimos de una manera práctica, porque comenzamos a ver ese amor extravagante de Dios por nosotros manifestado en carne. ¿Te ha pasado cuando hay un concepto muy difícil de comprender en cualquiera de las ciencias en esta tierra? ¿Te ha pasado que es más sencillo
cuando nosotros lo vemos en acción, aquel concepto, y entonces podemos nosotros conectar las ideas y darnos una idea más clara del significado de aquel concepto. Pues sabes, Jesús vino y aquel Dios increíble y maravilloso nos fue revelado de una manera tan apasionante, tan amorosa, tan cercana a nosotros. ¿Sí? Ese Dios que hablaba acerca de este amor y cómo con sus cuerdas de amor nos atraía hacia Él y cómo Él nos había amado con un amor eterno y todas estas cosas que estaban escritas en el pasado, en la persona de Jesús pudimos ver hecho una realidad estas cosas. Dios es un Dios que ama la comunión con nosotros. Dios es un Dios que está buscando por todo ser humano. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos ese acceso a Dios. Tú y yo tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios y poder caminar con Él y poder vivir para la gloria de Él. ¿Te has tomado el tiempo de pensar en esto? Yo te invito no solamente a leer el capítulo número 1 del Evangelio de Juan, no solamente estos primeros 18 versículos del capítulo, ¿sí? Te invito a que los leas y que medites en ello, pero te has tomado el tiempo de pensar en lo increíblemente maravilloso de que Dios te ha llamado a ti. Te has puesto a pensar en lo difícil que nos resultaría a nosotros poder acercarnos a alguien tan grande como lo es Dios mismo. ¿Te has puesto a pensar de qué manera la persona de Jesús nos revela a la existencia y las características y las cualidades de Dios? ¿Te has puesto a pensar en esas cosas? Yo te animo a que en este día, ahí en el grupo de hogar donde tú estás, en este grupo de conexión, tú comentes acerca de estas cosas y permitas que ese Dios de amor que siempre ha buscado tener comunión con nosotros pueda conectar contigo y con las demás personas que están alrededor tuyo. Que Dios hable a tu vida. Que ese Dios que muchas veces nosotros tenemos en un nicho, en un altar muy lejano, ¿verdad? Que ese Dios que teníamos en ese concepto, hoy podamos darnos cuenta que ese Dios se ha acercado, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que hoy podamos ver la gloria de Él, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.